Punto de Encuentro. Amigos de toda la provincia, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros como todos los días miércoles y compartir Punto de Encuentro, siempre llevándoles a ustedes temas de interés de toda la comunidad, temas que debemos conversarlo, discutirlo, conocerlo en casa, para justamente tener esa capacidad de poder defender lo nuestro. Antes de darle paso a nuestro invitado, que es el doctor Francisco Bravo, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad que ha estado, que está en la mira ciudadana por una serie de conflictos internos entre sus consejeros que llevó en su momento, hace semanas atrás, a tener incluso dos consejeros que se peleaban la presidencia. Digo que antes de darle paso y saludos a nuestro invitado que está desde la capital de la República, vale la pena hablar un poco de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en los carnavales. La gente no respetó el distanciamiento social, hubo actividades, la gente se divirtió, la gente, disfrutó los carnavales como lo sabemos hacer los ecuatorianos. Vamos a ver en 15 días o 20 días si las vacunas han hecho lo que esperan las autoridades, retener bastante el contagio y lograr liberarnos de mascarilla y de otras condiciones, o si no, en 15 o 20 días tendremos nuevamente hospitales colapsados. Mucha gente no respetó, no entiende que el COVID todavía sigue en nuestro ambiente, que sigue matando gente. Pero en fin, como decíamos en programas anteriores, ya este no es problema de vacuna ni de médicos, es problema de conciencia ciudadana. En algunos sectores del país se reportaron hechos violentos y en otros casos, yo no soy ni mojigato ni santurrón, pero se abusó un poco de actos bochornosos que no son característicos del comportamiento ni de la cultura del ecuatoriano. A veces parecería que estamos involucionando y las redes sociales pues permiten evidenciar esto, incluso imágenes o videos que no son ni siquiera de nuestro país o no son de ahora, pero las viralizan y las hacen creer que son de ahora. La guerra cada vez más latente en Europa Occidental, en donde las tropas rusas han sitiado las principales ciudades de Ucrania. ¿Quién tiene la razón? Más allá de eso, lo cierto es que la guerra, la cuenta la pagan siempre los más sencillos, los más humildes, los inocentes, pero los líderes que son los que disputan o ordenan la guerra, ellos no van al frente de batalla. No era como en anteriores lo que nos narra la historia, es decir, un Alfaro que encabezaba la lucha, un Bolívar que iba al frente de su batallón, un general Platón que iba al frente. No, ahora están desde esos escritorios con botones decidiendo qué misil tirar y mueren inocentes y afectan la economía mundial, y la economía mundial afecta a territorios como el nuestro que está tan alejado de ese conflicto. En fin, esa es la guerra, seguimos involucionando. Leía un meme en el otro día que decía, claro que hay vida extraterrestre. El hecho de que no nos visiten ratifica esa teoría, porque si hay unas entidades o seres extraterrestres de mayor nivel de inteligencia al nuestro, serían locos para venir a un planeta en donde nos destruimos entre nosotros. En fin, damos la cordial bienvenida al doctor Francisco Bravo, manabita, consejero del Consejo de Participación Ciudadana por voto popular, con quien vamos a conversar esta noche justamente de esta entidad, de los cuestionamientos que se han hecho entre ellos mismos y el cuestionamiento ciudadano. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Roque Pita. Qué gusto saludarlo a usted y a todos quienes a esta hora de la noche están viendo su programa. Bien, gracias por cedernos parte de su tiempo. Yo sé que ahorita están ustedes pues con mucho trabajo, supongo que ya no están reuniéndose en los parques, creo que ya les entregaron el edificio. Pero antes de ir al conflicto actual, mi querido doctor, me gustaría hacer una remembranza de qué es el Consejo de Participación Ciudadana, cómo nace, cuál es su esencia verdadera, porque había mucho optimismo, había mucha esperanza en esto que se le denominó el quinto poder, aunque en el fondo es la quinta función del Estado. Incluso se hablaba en un momento en que sería muy superior por su trascendencia frente a la Asamblea,
que se le suele llamar el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque luego de las últimas, los consejeros eran elegidos por voto popular, entonces irían gente más proba y no gente partidaria de organizaciones políticas. Pero sin embargo, después de esta nueva modalidad, mi querido doctor Bravo, ocurrió de que el primero resultó ser un fraude, pues el sacerdote que no era sacerdote, luego un karateca que tenía un altísimo nivel de discapacidad con carné, pero tenía medallas hasta olímpicas, de olimpiadas de diferentes partes del mundo, como karateca, pero tenía discapacidad. Y ahora se presenta este conflicto entre Sofía Almeida y Hernán Ulloa. ¿Cuál es la visión que tiene usted ahorita de ese Consejo de Participación Ciudadana, doctor? Sí, realmente la remembranza que usted ha hecho es lo que se asemeja a la realidad. Mire, la democracia no es perfecta, es imperfecta. Charles Darwin decía que tiene que haber una selección natural de las especies. Y yo creo que aquí lo que ha habido dentro del Consejo de Participación Ciudadana es una selección natural, porque todos los ciudadanos respondemos individualmente por lo que hacemos o dejamos de hacer. Es decir, el señor José Tuárez, una persona que no tenía ninguna formación política o relacionada con las ciencias políticas. Es decir, de sacerdote salió con la sotana y bueno, como nuestra sociedad pues tiene mucho afecto hacia los párrocos, hacia los curas, hacia la gente que profesa algún tipo de religión. Entonces fue electo consejero a través del voto popular, porque fue el pueblo quien lo eligió. Y luego, pues, ya conocemos cuál ha sido el final, o fue el final, del sacerdote José Carlos Tuárez. Luego vino el otro presidente, que usted como ya lo manifestó, apareció pues con un carnet de discapacidad, lo cual pues también pagó por lo que hizo a través de un juicio político y una censura y destitución. En todo caso, estas cosas siempre ocurren porque esas son las imperfecciones de la democracia. Imagínese usted cuánto escándalo ha habido en la Asamblea Nacional por el tema de diezmo, por el tema de manejo de hospitales, un sinnúmero de cosas. Cuántos escándalos ha habido en la policía, en el ejército, Fuerzas Armadas, en los hospitales, dentro de la misma iglesia, pederastas. Entonces, esta es la sociedad, doctor Pero Pita. mal Hay de, ese mal de tipo de muchos no es imperfecciones. consuelo de tontos. ¿Perdón? Mal de muchos no es consuelo de tontos. Bueno, puede ser como no puede ser, porque el mal de los tontos es el que se deja infectar por sí solo. Es decir, cada quien tiene que responder por sus actuaciones. Yo creo que nosotros, usted y yo que tenemos formación jurídica, no podemos cometer ni torpezas, ni hacer torpezas, ni hacer ilegalidades, porque por eso nos hemos formado. Entonces es por eso que sobrevivimos en el tiempo y en el espacio, porque nos hemos formado para venir a hacer lo que estamos haciendo. Lamentablemente, eso hablo de la imperfección de la democracia, que permite que todo ciudadano pueda inscribirse como candidato y ahí están las consecuencias y los resultados de lo que pasa. Por Ya, eso que ok. tienen que haber muchos más requisitos y también pues el electorado tiene que informarse bastante de sus candidatos a la hora de escogerlos. En eso coincido totalmente con usted. Aquí ya no podemos seguir votando por afectos y desafectos, sino por conocimientos y por ver que si lo que realmente proponen los candidatos a cualquier dignidad es posible y es factible y la ley lo permite. Vamos a la primera pausa, doctor. Cuando regresemos, me gustaría que nos explique el sustento jurídico para la destitución o reemplazo de doña Sofía Almeida. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque en esta vez se dio por mayoría del Consejo, pero los anteriores presidentes, tanto el cura Suárez como el anterior, fueron destituidos por juicios políticos. ¿Por qué ahí no funcionó entonces el juicio político?
sino que lo hicieron por mayoría en este caso. Vamos a la pausa, o me desmienta lo que yo estoy diciendo, me rectifica. Vamos a la pausa y regresamos con esta duda. Regresamos enseguida. Punto de encuentro. Amigos televidentes, esta noche en este punto de encuentro nos acompaña el consejero Manavita del Consejo de Participación y Control Social, el doctor Francisco Bravo, y con él estamos conversando sobre lo que ocurre en esta función del Estado que está en la mira ciudadana por los últimos hechos. Una consejera que se decía ser la presidenta de este organismo, pues pernoctó algunos días en esta entidad, mientras que otro grupo de 4 estaba pernotando en parques o reuniéndose en otro lado, también reclamando la presidencia de este organismo. Dice nuestro invitado, porque como sostenía Charles Darwin, pues hay una evolución de las especies natural, pero es que en este caso no es natural, pues basada en leyes. Y antes de ir a la pausa, mi querido invitado, doctor, le había consultado de que por qué en este caso la destitución de Sofía Almeida se dio por voto de mayoría y no se dio como en los anteriores mediante juicios políticos. Y lo otro, yo lo conozco, usted, nos conocemos en la universidad, no sabía que usted era medio chamán y que hacía curas y todo esto con hierbas. Porque por ahí lo vi en un video haciendo malabares con algunos montes. Sí, bueno, primero hay que diferenciar entre remoción y destitución. Ya, Son okay. dos cosas muy diferentes. Remoción y destitución. La Asamblea Nacional tiene la facultad a través de un control político de a quienes somos sujetos de ser encausados o enjuiciados políticamente, tiene esa facultad la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, censurar y destituir a servidores, en este caso a dignatarios, a ministros, entre otros. Pero nosotros no hemos destituido a nadie. Nosotros lo que hicimos fue remover. Lo que hicimos fue remover del encargo, del rol que le había dado este cuerpo colegiado a la presidenta Sofía Almeida. Es decir, ella como consejera, el cuerpo colegiado la cogió y le dijo, señora, usted va a ser la presidenta. Eso es un rol que se le entrega a un consejero. Usted sabe que en derecho las cosas de la misma manera que se hacen, se deshacen. Es decir, así como este pleno la subió de consejera, por mayoría. Así mismo este pleno la remueve de consejera. ¿Por qué la remueve? Por mayoría. ¿Por qué la remueve? No es porque nos dio la gana a nosotros de removerla. Porque la señora venía permanentemente bloqueando el normal desarrollo institucional del Consejo de Participación Ciudadana. ¿De qué manera? ¿Cómo bloqueaba? Nos estaba llevando a pique. Es decir, como que el capitán del barco, en vez de poner el barco en aguas mansas, ¿qué hacía? Lo llevaba a donde están las aguas más fuertes, capaz de poder hundir la embarcación. Y nosotros como tripulantes no íbamos a permitir que eso se diera, porque en caso contrario nos hundía a todos y nos estaba metiendo en el mismo saco de los mediocres e incapaces que no teníamos ningún tipo de condición para poder reaccionar. Ya. ¿Qué normativa violentó Sofía Almeida que les daba como fundamento o motivación a ustedes para quitarle ese encargo, como dice usted? Removerla. 14 sesiones ordinarias suspendidas. ¿Usted se imagina cuánto tiempo es eso? 3 meses y medio, porque sesionamos todos los miércoles. 10 sesiones extraordinarias suspendidas. Ni las 14 estaban justificadas, ni las 10 tampoco. ¿Por qué? Porque la señora, cuando vio la correlación de fuerza, porque usted sabe que un cuerpo colegiado, usted puede estar en minoría o puede estar en mayoría. Correcto. Pero para eso hay que tener 2 camisas. La camisa de cuando uno está en la minoría y poder soportar lo que pase y enfrentarlo con argumentos, y la otra cuando usted está en mayoría. Es decir, en las 2 posiciones que usted se encuentre, tiene que respetar esos principios democráticos. Nosotros 3 estuvimos en mayoría, es decir, la consejera Manavita María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, estuvimos en minoría un buen tiempo.
Entonces, pero por las situaciones que estaban pasando del otro lado, es decir, del lado de la mayoría, una consejera reflexionó y vino a ser mayoría con nosotros. En ese momento, la señora Almeida, no teniendo la madurez suficiente como para entender que hay correlación de fuerza en los cuerpos colegiados, empezó a bloquear el normal desenvolvimiento de las sesiones. Cuando ella se daba cuenta que nosotros estábamos en mayoría y ella en minoría, decía, voy a suspender la sesión porque se me cayó el internet. Ese era un argumento. Pero claro, otro argumento decía, voy a suspender la sesión porque tengo que hacer cosas de orden administrativo, sabiendo que hay un vicepresidente que es el que suple la ausencia de la señora presidenta. Y así en esto nos llevaba de tumbo en tumbo, y obviamente un sinnúmero de intereses que no permitían avanzar en la designación de autoridades, como por ejemplo el encargo que le habían hecho al señor defensor del pueblo, ex secretario del Consejo de Participación Ciudadana y hombre de confianza de la señora Almeida. Entonces, ¿cuándo le iba a convenir a ella que se estructure el reglamento para designar al nuevo defensor del pueblo? Si obviamente ahí estaban su pana, su hombre de confianza, su ex secretario y todos sus amigos estaban en altos cargos o están todavía en altos cargos de la Defensoría del Pueblo. Y así un sinnúmero de bloqueos permanentes. Entonces, el COA, que es el Código Orgánico Administrativo, que es el que regula a todos los cuerpos colegiados en el ámbito horizontal geográfico del territorio ecuatoriano, entonces da las herramientas para remover los obstáculos. ¿Por qué? Porque no puede una institución someterse a capricho de una presidenta o un vicepresidente. Entonces, el legislador ha entendido esto, que los cuerpos colegiados no pueden estar bloqueados por uno o por dos, y entonces crea el Código Orgánico Administrativo, donde en este código dice claramente que los cuerpos colegiados pueden remover, en el artículo 33 dice remover obstáculos, y en el 55.5 del mismo COA dice claramente que los cuerpos colegiados con un informe técnico pueden remover a quien esté al frente en el ejercicio administrativo de una institución. Por el caso contrario, imagínense, Roque, ¿qué pasaría mañana que el presidente de EP Petroecuador, con su vicepresidente se le da la gana de que no tienen mayoría, convocan a sesión, suspenden, convocan, suspenden, convocan, suspenden? Entonces, ¿usted cree que una institución puede desarrollarse así? Bueno, entonces, el legislador sabiamente creó este cuerpo de ley para así poder dar la potestad a los cuerpos colegiados de poder remover del encargo que le dan a quien esté al frente. Eso fue lo que hicimos. Bueno, aplicar las herramientas legales que están normadas a través del Código Orgánico Administrativo. Y removimos a la señora porque estaba bloqueando esta realidad que usted plantea, obstaculizando el normal desenvolvimiento de esta institución que es el Consejo de Participación Ciudadana. Esta realidad que usted plantea, que habla de un obstáculo, parecería ser que es la realidad entonces de la actual Asamblea Nacional, en donde también la acusan a la presidenta Llori de convocar a sesiones de la, pero esa es otra historia y esa es otra función del Estado. Ahora, ¿usted cree, Francisco Bravo, consejero, doctor en leyes, jurista, que el asunto de la suspensión de sesiones y de reuniones y de todas estas convocatorias era eminentemente para evitar nuevas designaciones que están en proceso? Tenemos más de 2 autoridades que ustedes tienen que designar y no se designan, pues. Ese es el asunto. Hay manejo político de fuerzas políticas externas que no permitían justamente eso. Sí, efectivamente, había un reglamento. Imagínense, Roque, que el reglamento para designar al Contralor General del Estado, para designar al nuevo Contralor General del Estado, era una fiel copia del original, una réplica del reglamento cuando designaron a Carlos Poli Fayoni. Igualito. Imagínese usted, primero, entregarle la pregunta a los postulantes 48 horas de anticipación de presentarse a dar la prueba. Esto no es la renovación de la licencia, pues. Para que usted encuentre un banco de preguntas ahí en la Agencia Nacional de Tránsito, se la estudia, va y da la prueba por 20 puntos. No, señor.
Esto es la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, la institución más importante que tiene la República del Ecuador en materia de control de recursos públicos. Primero, 48 horas. Segundo, en el artículo 8 del reglamento, que decía que el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección sería escogido de una terna que envíe la presidenta o presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Imagínese usted, si se entiende que se conforman 10 personas, es decir, 10 ciudadanos, 5 que son a través de las 5 funciones del Estado, que se escogen de allí 5, y 5 que van por la ciudadanía. Entonces son 10 para designar al Contralor General del Estado. Y resulta que el secretario de esa comisión lo ponía la señora presidenta a través de una terna que ella enviaba para que de allí lo escojan. ¿Dónde usted cree que iba a haber independencia de los 10 señores si la presidenta del consejo tenía metida la mano hasta el codo en el concurso? Pues no es que el secretario es que iba a manejar las preguntas, el banco de preguntas y el banco de respuestas. El secretario iba a estar informado de todo. Entonces, eso nosotros inmediatamente cambiamos, porque el secretario tiene que salir de los 10. Ellos tienen que decir, el señor tal, ellos se pondrán de acuerdo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que haber independencia de parte de los 10 ciudadanos para que ellos escojan a su secretario. Pero no el pleno ni el presidente tiene que meterle la mano al concurso a través de una persona de confianza que esté allí. Primero, entonces hacían eso. ¿Qué hicieron? Pusieron más puntajes a los servidores públicos que a los académicos. Es decir, un académico, maestrante de cuarto nivel, de PhD, tenía menos puntajes en ese reglamento que un servidor público. Habían experiencias generales y experiencias específicas, en el cual se redoblaba la puntuación. Todo eso cambiamos en pro de que quien vaya a ser el nuevo Contralor General del Estado, sea hombre o sea mujer, sea alguien que realmente represente los conocimientos, represente la trayectoria, represente la transparencia, represente la formación académica y represente realmente a un control gubernamental. Por otro Bien, lado, sobre en todo, ese mismo reglamento, y sobre solo todo, permítame, Roque, doctor, sobre todo que quien vaya a la Contraloría esté libre de carga o de factura por pagar, que le permita actuar con absoluta libertad para, como lo ha dicho usted, hacer tareas de control a cualquier funcionario público o cualquier entidad que maneje recursos públicos sin tener que devolver ningún favor. Esa es la fórmula que debe existir para elegir a autoridades de control, procurador, defensor del pueblo, superintendente, que no tengan ese compromiso o esa factura por pagar. Y eso solo se logra transparentando los concursos. Bueno, vamos a la pausa, a la segunda pausa comercial, amigos televidentes. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Bravo, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y cuando regresemos con él dialogaremos, ok, y la polémica está ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el Consejo ahorita? 3 consejeros por un lado, 4 por otro lado. Y todos ahora enjuiciados políticamente y algunos también con juicios o denuncias en la Fiscalía por usurpación de cargos o de puesto, algo así. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Punto de encuentro. Hasta hace pocos días atrás, amigos televidentes, el quinto poder o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2 consejeros se disputaban la presidencia de este organismo. Una estaba pernoctando en la casa o en la oficina de esta función del Estado, y el otro consejero, Hernán Ulloa, junto con 3 consejeros más, pues incluso hacían sesiones en los parques. La consejera Sofía Almeida cedió el edificio, porque parece ser que hay algunos funcionarios públicos que creen que el cargo es el escritorio o es la oficina, y luego pues Hernán Ulloa ya está operando desde ahí. Esa era la realidad hace semanas atrás, pero lo cierto es que esto generó en conflictos legales, de dudas, de opinólogos, de constitucionalistas, de sabiondos,
de todo tipo, cada quien jalando para el agua a su molino. Lo cierto es que al final hay una función del Estado cuestionada en la mira de la ciudadanía. Nuestro invitado esta noche es consejero, el doctor Francisco Bravo Manavita, llegó a este cargo por votación o elección popular, porque así lo manda la Constitución, y ha dado a conocer hasta ahora su punto de vista. Y le consultamos a él, doctor, ahora están ustedes todos anunciados con juicio político, los 7. Lo que puede pasar es que en unas cuantas semanas o quizás meses, porque también la Asamblea están casi igual que ustedes, destituidos todos, enjuiciados todos, censurados todos, y ahí habrán 7 consejeros nuevos. Es una posibilidad, es un escenario posible, ¿no es cierto? Y el otro es que se han establecido pues demandas también penales, no recuerdo la causa penal, pero algo así como usurpación de cargo, de puesto, por parte de Sofía Almeida contra Ulloa. Jurídicamente, ¿cómo está ahorita la entidad? Bueno, déjeme decirle, Roque, que yo tomo agüita de guayusa. Justo estoy tomando ahorita una agüita de guayusa. Por eso le decía, no conocía sus antecedentes de chamán a usted, ¿ah? En la universidad no lo hacía, pero bueno. Ya lo va a conocer. Tomando una agüita de guayusa, y esa agüita de guayusa es la que permite no tener ni los nervios, ni acobardarnos en las decisiones que tengamos que tomar. Y le voy a decir algo, yo estoy curado de espanto. A los 6 meses nacidos me curaron con hierbabuena, con clavo dulce, clavo de olor, y también se acuerda de la ruda. Me curaron de espanto, por eso es que yo a estas cosas no le tengo miedo, Roque. Usted me conoce que siempre hemos enfrentado a la delincuencia de antes y a la actual. Entonces, con la amenaza del juicio político, tampoco le tengo miedo. ¿Por qué no le tengo miedo? Porque estoy haciendo lo correcto, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, lo que dice el reglamento. Y el Consejo, la Asamblea hoy está hablando de que el causal por el cual nos quieren llevar a juicio político es que dicen que nosotros hemos atentado contra la seguridad jurídica del Estado al haber reformado el reglamento para la designación del Contralor General del Estado. Claro, es que ellos querían que el reglamento sea hecho a la medida y a la confección de los postulantes de ellos. Entonces, por eso es que dicen ¿A que qué no grupo se político puede se refiere de la tocar el Asamblea? reglamento. ¿A qué grupo político de Más la o menos Asamblea se como refiere? cuando decían que no se podía tocar la Constitución porque estaba escrita en piedra. Ya después dijeron, no está escrita en piedra, está escrita en papel. Doctor, Es decir, ¿a qué grupo político se refiere usted que dice que está hecho la medida de quiénes? Este a reglamento. los que están planteando el juicio político, pues hay un híbrido que se han unido 2 organizaciones políticas. Ya. ¿Por qué? Ellos dicen que el concurso ya había empezado. Imagínense, Roque, ni siquiera se han conformado a los miembros de las comisiones ciudadanas de selección. Los únicos que hay son los 5 representantes de las 5 funciones del Estado, pero faltan los 5 de la ciudadanía. Es como que los futbolistas estén todavía en el camerino poniéndose la camisa, amarrándose los zapatos, y ya ese día que el partido ha empezado. El partido empieza cuando el árbitro da el pitazo inicial. Eso es la lógica. Acá no se ha hecho convocatoria para que los ciudadanos se postulen. No se ha hecho. Entonces, pero en la Asamblea están haciendo ahí una interpretación subjetiva de que sí se ha atentado la seguridad jurídica porque se ha reformado el reglamento. Claro, ellos querían que el reglamento siga como ellos lo querían para sus candidatos. Y eso nosotros no lo hemos permitido. No, señor. Porque yo siempre dije en campaña que yo le venía a poner el ojo al Cristo y que le venía a dar machete filoso a la corrupción y a la impunidad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si no, nos pondríamos del lado cómodo a estar allí de obediente, diciéndole, a ver, patroncito, ¿qué más hago? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué más? Agacho la cabeza, hagan lo que ustedes se les dan la gana y sigan poniendo los mismos bandidos de siempre que han asaltado y han atracado a este país y han permitido que se roben la patria hasta los sueños. Eso no lo vamos a permitir. Y si por eso tenemos que enfrentar un juicio político, yo no tengo problema, Roque. Yo no tengo problema. Aquí este cargo yo no lo he heredado ni lo tengo para siempre. Si hay que irnos a la casa, nos iremos. O sea, siempre hemos trabajado y hemos hecho lo que sabemos hacer. Pero claro, están amenazando con el famoso juicio político. Hoy el Consejo de Participación Ciudadana está trabajando como siempre debió haber trabajado,
Hoy día tuvimos sesión, hemos tenido sesión el sábado pasado, tenemos 2 a 3 sesiones por semana. Y ¿Cuántos hemos consejeros evacuado un asisten a estas sesiones? sinnúmero de ¿Cuántos consejeros? obstáculos que hemos tenido. Los 4 consejeros, sí. 4 consejeros, Los ya. señores 4 de 3 se han 7. desaparecido, pues bueno, ellos tendrán que responder si siguen cobrando el sueldo sin trabajar. Pero nosotros estamos aquí para trabajar. Por eso le pedimos al pueblo ecuatoriano la confianza de traernos acá. Y estamos haciendo lo correcto. Hoy, usted, cualquier ciudadano se puede postular para ser Contralor General del Estado, para ser defensor público, para ser defensor del pueblo, para ser juez del Tribunal Contencioso Electoral, para ser vocal del Consejo Nacional Electoral. Y hoy le damos la garantía a estos ciudadanos que desean postular que nadie va a atentar contra su carpeta, nadie va a atentar contra su meritocracia, contra su formación académica, ni tampoco aquí se va a encontrar que las preguntas van a salir a entregárselas a los candidatos. Esta designación que vamos a hacer, Roque, es histórica. Y más allá de que si alguien en el camino, después que sea designado, se pierda, es otra cosa. Pero nosotros hemos puesto un reglamento que permita que los ciudadanos ecuatorianos, sean hombres y mujeres, puedan postular con confianza. ¿Este En el reglamento ya está reglamento vigente? ya está aprobado. Ya está Mire, Roque, aprobado. Ya. otra de las cosas, en el reglamento para Contralor, se excluían a los ingenieros civiles, se excluían a los ingenieros en minas y petróleos y se excluían a los ingenieros ambientalistas, que son 3 segmentos tan importantes de esta sociedad, porque los rubros que controla la Contraloría General del Estado, más del 70-80% son de obras de infraestructura básica, construcción de hospitales, ahí tiene que haber un ingeniero civil, construcción de vías, ingeniero civil, construcción de puentes, construcción de carreteras, construcción de embalses, construcción de hidroeléctricas, y se lo estaban excluyendo. Los ingenieros en minas y petróleo, uno de los rubros más importantes del Estado ecuatoriano y que es un rubro estratégico, es la minería y el petróleo. Y se estaba dejando este segmento fuera. Los ingenieros medioambientalistas hoy, que la fuerza universal, que lo contemporáneo es el control medioambiental, Doctor porque no Bravo. hay una obra que se Ya, pero ejecute ahí no hay una, sin doctor antes Bravo. tener una licencia ambiental. Doctor, pero ahí Se los no hay estaban una dejando afuera, contradicción. por Doctor, no hay una contradicción entre lo que usted dijo hace poco, que se eligió a un sacerdote, a un cura, que no tenía formación política ni jurídica para dirigir una entidad política jurídica, y elegir, por ejemplo, sin desmerecer, obviamente, a un ingeniero en minas y petróleos, para una entidad también que tiene que ver mucho con procedimiento legal. Y usted me dirá, no, es que puede tener asesores jurídicos, pero también entonces el sacerdote Suárez también tenía derecho a tener asesores políticos y jurídicos, pues. Sí, pero usted ve que en el Consejo de Participación no se reparte hostia ni se confiesa a la gente. En cambio, un ingeniero civil sí tiene que ver en el control de los manejos de la infraestructura pública. ¿Por qué? Porque tiene la facultad, la fiscalización de este país, lo hacen los ingenieros civiles. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver. Ahora otra cosa, si hay un ingeniero civil que no tiene maestría, que no es catedrático, que no tiene PhD, que no tiene ningún tipo de formación, obviamente que no va a poder tener los puntos ni puede hacer carrera en el concurso. Pero para eso tiene que tener un sinnúmero de componentes para que esa persona pueda llegar a ocupar la titularidad de la Contraloría General del Estado. Entonces, no es que así nomás, ya porque tiene el título de ingeniero civil, usted va a ser contralor, o tenga el título de ingeniero ambiental, o tenga el título de ingeniero en minas y petróleos, no. Además, que quien ejecuta, por ejemplo, la Contraloría tiene departamento de patrocinio, tiene departamento de admisión, tiene departamento de revisión, tiene departamento de infraestructura. Es decir, la Contraloría tiene un orgánico funcional donde en cada uno de estos segmentos hay profesionales que sí, ahí en este caso, sí tienen que ser acorde a la especialización por la cual van a realizar sus actividades. Pero por lo general, yo creo que le hace bien porque eso permite tener un amplio abanico donde otras ramas que son afines, pues, ¿no? Afines, porque yo conozco ingenieros civiles, Roque, que saben más de derecho que de ingeniería civil. Sí, sí. Yo alguna vez
tuve la oportunidad de que ingenieros civiles me enseñaron muchísimos temas de contratación pública que yo realmente no lo conocía. Pero ellos lo saben, porque lo han vivido, porque permanentemente tienen que estarse enfrentando a todos los procesos y entonces esto permite que esta gente, que tiene un gran segmento de esta sociedad, puedan también ser incluidos en este proceso. Comparto con usted ese criterio y aclaro, no estoy nada en contra de que estos profesionales también participen para un concurso. Solo ponía una comparación y cogía una profesión X. Coincido con usted, como yo tampoco no comparto, por ejemplo, cuando se cuestiona que un ingeniero comercial con harta experiencia y preparación en materia administrativa no pueda gerenciar un hospital, que tiene que ser un médico. ¿Cómo así, pues? Ahora, que si es un médico y tenga conocimientos de administración, a buena hora. Que si es un abogado y tenga conocimientos de contratación pública, de ingeniería, de supervisión, a buena hora. Si es un ingeniero civil y tenga harto conocimiento, como dice usted, preparación en contratación pública, en procedimientos y se asesore bien, pues a buena hora. Lo importante, como decía hace poco, es que quienes vayan a esos cargos sean gente que no tengan o lleven en su bolsillo, en su conciencia, facturas por pagar. Y eso solo se logra cuando los concursos sean transparentes y no sean patrocinados. Cuando logremos tener un contralor, un procurador, que no le deba nada a ningún partido político o a grupo económico, ténganlo por seguro que, como dice usted, con el filo del machete partirá la corrupción en este país. Vamos a la última pausa comercial, mi querido doctor. Cuando regresemos, quisiera conocer cuál es su visión de lo que va a ocurrir en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué pasaría si todo lo que ustedes están resolviendo, ante algún recurso ante la Corte Constitucional, declare nulo todo lo actuado por ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Hay inseguridad jurídica o no de lo que ustedes están actuando? ¿Sí o no? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esta noche nos acompaña el doctor Francisco Bravo, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Regresamos enseguida. Punto de encuentro. Cuando se aprueba la Constitución del 2008 en Montecristi, amigos televidentes, se crea una nueva entidad o una función del Estado, el quinto poder, conocido como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál era la idea de este consejo? En su esencia básica era despolitizar de alguna manera ciertos nombramientos de autoridades de control, procurador, contralor general del Estado, superintendencias, defensor del pueblo, entre otros, ¿no es cierto? La idea era sacarlos de la Asamblea, en donde decía que el alto componente político no permitía idoneidad o libertad para estos funcionarios. Entonces se crea el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que va a controlar, vigilar que estos concursos de las ternas que envían estas otras entidades se lleve a cabo. También era la posibilidad de que la ciudadanía acuda a este consejo a hacer denuncias sobre el manejo de fondos públicos. No sé cuántos realmente desde que existe el Consejo de Participación Ciudadana ha dado frutos en este tipo de denuncias. Controlar también elecciones en entidades del Estado, como en otras entidades u organismos o gremios que tengan que ver con votación en entidades que reciban recursos del Estado. En fin, en todo gremio, en toda organización, en todo directorio donde hay manejo de fondos públicos, tiene que estar participación ciudadana. Controlar incluso también esto de reportar o año a año dar a conocer lo que cada profesional o servidor público ha hecho a través de la rendición de cuentas. Pero lo cierto es que mucho quedó en papel y el Consejo de Participación Ciudadana de alguna manera ha venido de tumbo en tumbo tratando de sobrevivir cada quien con su verdad. Hoy tiene otra realidad jurídica, la hemos conversado, hemos escuchado la versión del doctor Francisco Bravo, quien es parte de este consejo. Él ha dado a conocer su versión de las cosas. Y por eso, antes de ir a la pausa, doctor, en estos últimos minutos me gustaría saber qué pasaría, o hay la posibilidad de que todo lo que están resolviendo ustedes como mayoría, 4 de mayoría, 4 de 7, como este reglamento, como todas las reuniones que ustedes dicen que han mantenido, venga algún recurso de la Corte Constitucional y nuliten todo. ¿Tienen ustedes suficiente sustento jurídico para no hacerlo? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Mire usted lo que pasó con el presidente de la elección de la presidencia del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? A la titular
de esta entidad y a su suplente lo puso Participación Ciudadana. ¿Sí? Y luego no aceptan que el alterno suba, porque la Corte dice es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana debe provenir de una terna que venga de la Corte. Entonces yo decía, bueno, a mí me trampearon en la universidad, porque pusieron un alterno que nunca iba a poder reemplazar entonces al titular, pues. Y eso lo hizo el Consejo de Participación Ciudadana, y supuestamente ese consejo está bloqueado, o sea, estaba con candado, como se le dice. Y entonces, ¿para qué pusieron un alterno? A ver, es como una idea, y usted antes puso un ejemplo futbolístico, ¿no es cierto? Meto a mis 11 jugadores titulares a la cancha, pero los 5 suplentes no están acreditados. Entonces, ese Consejo de Participación Ciudadana nombró una titular y a su alterno no puede reemplazarla nunca. Y entonces, ¿para qué lo pusieron como alterno? Por eso pregunto, ¿lo que ustedes están actuando ahora tiene suficiente sustento legal como para que después, en pocos meses o en pocas semanas, vengan y digan nada de lo actuado por ellos vale? Y otra vez retrocedemos, otra vez, en vez de evolucionar, como usted decía, la evolución natural, vamos a involucionar nosotros. Doctor. El micrófono. Gracias. Como dice el dicho, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Primero. Segundo, hay una frase que recuerdo mucho de mi campiña que dice que tiene pito, pitará. Mire, Roque, aquí hay una cosa clarísima. Si a usted mañana le dicen, don Roque, venga acá para que sea suplente de una fuente, es decir, aquí clarito, son 5 funciones del Estado, ¿no es cierto? El Ejecutivo envía su terna, escogen uno, es decir, el Consejo de la Judicatura, salen 5, de las 5 ternas que envían 15, las 5 funciones del Estado, y de esos 15 escogen 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? La Corte Nacional de Justicia envía la terna y de allí se escoge, de ahí sale el presidente, directamente. Envía a la Corte Nacional de Justicia al presidente o presidenta de la Corte Nacional, envía la terna y de ahí se escoge a uno, y ese uno directamente es el presidente del Consejo de la Judicatura. Clarito estamos, ¿no es cierto? No hay por dónde perderse. Entonces, de la terna que enviaron, resulta que se bajaron a 2. Es decir, eran 3, bajaron a 2, quedó 1. En este caso, la doctora María del Carmen Maldonado. Recordemos bien que hace unos días renunció de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero como le faltaban, es decir, ya no habían los 2, para que puedan ser los suplentes de la señora, cogieron a un suplente que venía de la terna enviada por la Fiscalía General del Estado. A ver, vamos a ponerle a este señor, salga aquí a la Fiscalía para ponerlo aquí de suplente. Es decir, que lo pusieron de suplente para que sea toda la vida suplente. Porque constitucionalmente no hay ningún espacio constitucional que diga que el señor se puede principalizar, porque no es de la misma fuente. Es decir, ese señor viene de otra familia, no de la familia Pita. Por lo tanto, nunca podrá ser Pita, porque viene de la familia Bravo. Vamos a decir el ejemplo. Entonces, jamás, de acuerdo al 179 de la Constitución, podía o podrá principalizarse. Pero claro, esto lo hicieron en el transitorio, tenían poderes, usted sabe, supraconstitucionales, tenían todo el poder porque tenían funciones extraordinarias. Vino un dictamen de la Corte Constitucional y le dijo todo lo que hicieron los señores está bien. Pero está bien, pues, o sea, se queda como suplente. Pues. Claro. Es decir, en otras palabras, yéndonos un poco a lo trivial, el enano nunca crecerá porque se quedó de enano. Así, viéndolo ya en términos triviales. Es decir, él se quedó de suplente y no podrá principalizarse si hay una acción de protección que presentó el señor Álvaro Román y esa acción de protección fue negada. ¿Por qué? Porque no es de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. De los 3, no es. Es decir, es de harina de otro costal. Eso es lo que pasa. Nosotros hemos actuado en la remoción de la señora Almeida y de su vicepresidente en base a hechos probados. Porque no nos vamos a tirar a nadar, no nos vamos a tirar a aguas profundas sin saber nadar. Por eso tenemos formación jurídica y conocimientos, y lo que no sabemos lo preguntamos, porque usted sabe que
En esto nadie tiene la última verdad, pero sí consultamos con la gente que también nos rebasan en canas y en experiencia para hacer las cosas netamente amparados en el marco constitucional y legal. Esa es la realidad, estimado doctor Roque Pita. Bien, gracias. Yo quiero agradecerle, mi doctor, por comparecer y darnos luces en torno a este tema, sobre todo la visión, porque usted es parte de una mayoría y yo coincido también con usted. En los cuerpos colegiados de alto nivel o componente político, pues así son las mayorías. Vea usted, lo que está pasando en la Asamblea es la máxima expresión política, en donde hasta ayer unas eran comadres, hoy ya están peleadas, se vieran hasta la boca, se apagan las luces, la presidenta no llama a sesión porque si hay una sesión van a cuestionar su presidencia. La pregunta es, mi estimado amigo, ¿nos merecemos eso los ecuatorianos? ¿O somos nosotros los responsables por no aprender a elegir? Yo le dije hace un momento que la democracia es imperfecta. Es imperfecta por todas estas cosas que pasan. Pero yo creo que, y vuelvo y repito, valga la redundancia, es decir, repito, aquí ustedes son los tamizajes, quienes hacen opinión como usted. Yo le invito siempre a los colegas, amigos periodistas, a que estos programas de opinión tienen que ser mucho más frecuentes. Los medios de comunicación tienen que abrir esta ventana del debate para poder conocer cuál es la calidad, cuál es el producto que se va a tener en la época de elecciones. Y los partidos y movimientos políticos también tienen que ser responsables. Correcto. A la hora de inscribir candidatos. Porque claro, hay dueños de partidos y movimientos políticos que les conviene poner ahí, cito mal el nombre, pero hay que decirlo, a burro pie, que son obedientes y obsecuentes, que no tienen capacidad deliberante, ni son libres pensadores, al contrario, los diseñan con esa actitud para que vayan a hacer cualquier cosa. Yo digo, son más o menos como cuando usted tiene una manada de lobos o de perros cazadores que los sueltan para que ataquen a quien sea. Es decir, los partidos y movimientos políticos tienen que tener la responsabilidad de poder ir elevando el nivel de los postulantes, de los candidatos, para que mañana exista un debate racional, no un debate donde usted tenga que lanzarle sus conocimientos al aire. Eso sí realmente es lamentable, Roque. Cómo hay partidos que inscriben a cualquier persona. O sea, yo creo que tiene que haber una selección de los candidatos, tiene que haber una conciencia ciudadana para poder saber a quién se elige. Es lamentable ver el silencio que existe del otro lado del río, donde hay asambleístas que no se saben por qué están ahí, que no entienden por qué están ahí. Y yo le ponía un ejemplo a un amigo en otro medio de comunicación, es más o menos como cuando alguien se pega los tragos y se pasa de trago y cuando se despierta no sabe dónde está. Así hay gente que están en funciones que no saben por qué están ahí. Hay que cambiar esa realidad, mi doctor. Es hacernos quedar mal como provincia, Roque, porque es. creen que todos somos igualitos. Así es, correcto. No es así. Gracias, mi doctor, por participar esta noche y siempre este canal pues ha tenido esa virtud de dar espacio para discutir y para que ustedes, amigos televidentes, sean los que se enteren de estos temas, que no es un problema de políticos ni de periodistas, es un problema ciudadano. Seamos mucho más exigentes cuando los candidatos vayan a nuestras comunidades. Será hasta un próximo punto de encuentro. Buenas noches. Punto de encuentro.